Se suponía que iba a ser un simple almuerzo familiar en la trattoria de Luca, ese pequeño restaurante italiano en la Avenida del Sol donde los camareros nos conocen por nuestro nombre. Una de esas reuniones donde todos sonríen demasiado y la tensión es lo suficientemente densa como para cortarla con los cuchillos de la mantequilla sobre la mesa. Madrid en otoño es preciosa, pero dentro de ese restaurante el ambiente se sentía sofocante a pesar de la brisa fresca que entraba de la calle. Yo estaba sentada al final de la mesa, observando en silencio cómo mi hijo Marcos y su esposa, Elena, interpretaban a la pareja perfecta para las apariencias. Ella se reía de todos sus chistes, le tocaba el brazo con afecto y no dejaba de lanzar miradas a mi esposo Roberto cuando creía que nadie la veía. Marcos se parece tanto a su padre, la misma mandíbula cuadrada, las mismas arrugas alrededor, de los ojos cuando sonríe, pero con una ternura que Roberto perdió en algún punto del camino. Estábamos celebrando el ascenso de Marcos en el bufete de abogados. El champán corría, se hacían brindis y yo interpretaba mi papel de madre orgullosa y esposa comprensiva. Fue entonces cuando sucedió. Mientras Roberto estaba absorto en una conversación con mi hermano Francisco sobre las posibilidades del Real Madrid en la temporada, Elena se me acercó. Llevaba ese vestido rosa que tanto le gusta, el que la hace parecer más joven de sus 32 años. Carmen, dijo, inclinándose demasiado cerca. El olor de su perfume, el caro que Roberto le había regalado en Navidad, diciendo que era de parte de los dos, me revolvió el estómago. Necesito decirte algo. Su voz bajó a un susurro. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sorpresa. Estoy esperando un hijo de tu marido, vieja bruja. No me ta. Inmuté. Los años de jugar al póker con mis hermanas me sirvieron en ese momento. En lugar de eso, solté una risa suave y respondí con una calma glacial. Ya lo sabía, querida. El destello de sorpresa en sus ojos valió cada segundo de dolor que había soportado en los últimos meses. Rápidamente se recompuso, entrecerrando los ojos antes de esbozar una sonrisa y volver al lado de Marcos. Pero su arrogancia había confirmado lo que hasta entonces solo sospechaba. Había visto la forma en que miraba a Roberto, hambrienta, descarada y demasiado familiar. Los roces prolongados cuando pensaban que nadie los observaba. Las bromas internas que excluían a todos los demás. Roberto, ya distante desde hacía meses, había comenzado a tener patrones extraños de secretismo. Noches hasta tarde en la oficina. Partidas de golf de fin de semana cuando no había tocado sus palos en años. Contraseñas cambiadas en su móvil y en el portátil. Las señales estaban todas ahí, pero necesitaba una confirmación. Y ahora, gracias a su declaración engreída, la tenía. Ese día, mientras todos brindaban por recuerdos y risas falsas, yo ya estaba preparando el primer ladrillo de mi venganza. Sonreí durante el postre, abracé a todos para despedirme e incluso elogié los pendientes de Elena, los que sabía que Roberto le había comprado con nuestra cuenta conjunta. Mientras conducía a casa por la M30, el mundo a mi alrededor se desdibujaba. El familiar horizonte de Madrid, que normalmente me reconfortaba, ahora parecía distante y frío. El dolor no me inundó como pensé que lo haría. En cambio, sentí una extraña y silenciosa claridad. Una calma que me sorprendió. Incluso a mí, me detuve en ese pequeño mirador cerca del templo de Devot, el mismo donde Roberto me había pedido matrimonio 27 años atrás. Me senté allí casi una hora, viendo los barcos pasar por el Manzanares y a las parejas caminar de la mano por el paseo del río. Pensé en la vida que habíamos construido. Nuestro chalet en Mirasierra que había restaurado con tanto cariño. Las vacaciones de verano en Marbella. La graduación de Marcos en la Complutense. Las innumerables cenas, fiestas y martes por la noche, corrientes que componían un matrimonio. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a confrontar. No iba a interpretar el papel de la mujer histérica que ellos esperaban que fuera.
En lugar de eso, reuniría pruebas, esperaría el momento adecuado y dejaría que la verdad la destruyera como un fuego lento. Cuando finalmente llegué a nuestro garaje, las luces estaban encendidas. Roberto estaba en casa, probablemente preguntándose dónde había estado. Revisé mi reflejo en el retrovisor. Ni un pelo fuera de lugar, el maquillaje intacto, los ojos claros. Cogí mi bolso, respiré hondo y salí del coche. «Ahí estás», dijo Roberto cuando entré por la puerta. Estaba en su sillón, con las gafas de leer en la punta de la nariz y las noticias de la noche de fondo. Empezaba a preocuparme. «Te fuiste del restaurante antes que yo». «Lo siento, cariño», respondí, colgando mi abrigo en el armario del recibidor. Necesitaba despejarme. Fue una celebración tan maravillosa que me emocioné un poco al ver a nuestro chico progresar en el mundo. Él asintió, pareciendo aceptar mi explicación. «¿Estás bien ahora?» Sonreí, la misma sonrisa que había perfeccionado durante décadas de matrimonio. Mejor que nunca. Esa noche, permanecí despierta a su lado, escuchando el patrón familiar de sus ronquidos. La luz de la luna proyectaba sombras en nuestro dormitorio, la misma habitación donde habíamos hecho el amor innumerables veces, donde habíamos peleado y nos habíamos reconciliado, donde habíamos compartido sueños y decepciones. Ahora parecía el escenario de una obra en la que no me había dado cuenta de que era la protagonista. Mañana comenzaría mi investigación. Documentaría cada mentira, rastrearía cada reunión secreta, seguiría el rastro del dinero que seguramente me llevaría hasta ella. Elena pensaba que había ganado algún juego retorcido en el que yo ni siquiera sabía que participaba. Pero había cometido un error fatal. Me había subestimado. Mientras la primera luz del alba se colaba por nuestras cortinas, me hice una promesa a mí misma. Esto terminaría en mis términos. Y cuando sucediera, tanto Roberto como Elena aprenderían lo que pasa cuando traicionas a Carmen Gámez, porque detrás de mi comportamiento tranquilo y mi sonrisa de anfitriona perfecta era la hija de mi padre, y el juez Gámez no crió a una mujer que se tomara la traición con los brazos cruzados. Las semanas que siguieron fueron vacías. Me movía por nuestra casa como un fantasma, siguiendo los movimientos de una vida que ya no reconocía. Los familiares crujidos de nuestro viejo chalet, antes encantadores, ahora parecían burlarse de mí a cada paso. Dormía junto a un hombre que ya no conocía. Roberto había sido mi refugio, mi puerto en cada tormenta que la vida nos había lanzado. Ahora era un extraño con una máscara que se parecía al rostro de mi marido. Él no sabía que yo sabía, y me aseguré de que siguiera así. Le cocinaba su estofado favorito los domingos, respondía con suavidad a su frialdad y fingía ser la misma mujer a la que creía haber engañado. Incluso ponía flores frescas en el jarrón de su mesita de noche. Lirios, los que siempre decía que le recordaban nuestra luna de miel en Menorca. «Pareces diferente últimamente», mencionó una noche, mientras estábamos sentados en nuestra terraza acristalada, el espacio entre nosotros en el sofá extendiéndose como un océano. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, llenando el silencio entre nosotros. «¿De verdad?» Sorbí mi té, encontrando su mirada con una facilidad ensayada. «Solo estoy cansada. El voluntariado en la biblioteca me mantiene ocupada». Él asintió, volviendo a su crucigrama. «Deberías reducir el ritmo. Ya no eres tan joven como antes». La puya dolió, pero me tragué el dolor. La edad se había convertido en su arma favorita últimamente, una excusa conveniente para justificar su infidelidad. A mis 54 años, apenas era una anciana, aunque Elena, con sus 32, ofrecía el encanto de la juventud que él parecía desesperado por recuperar. Por dentro, sin embargo, me estaba desmoronando. Nuestro dormitorio, antes un refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos. Me quedaba despierta, contando sus respiraciones, preguntándome si soñaba con ella. Cada vez que salía de la habitación para contestar una llamada, cada regreso tardío del trabajo, cada mentira envuelta en una sonrisa descuidada,
iba minando algo sagrado dentro de mí. La primera noche que lloré fue en el baño de invitados, con la ducha abierta para ocultar el sonido. Me senté en el suelo de baldosas frías, el agua corriendo por mi cara, mezclándose con las lágrimas hasta que ya no podía distinguir la diferencia. Pero por la mañana había lavado la debilidad. Llorar no resolvería nada. La acción sí. Empecé a documentarlo todo. Los mensajes de texto nocturnos que le hacían sonreír cuando pensaba que no lo estaba mirando. Los repentinos viajes de negocios a Barcelona que coincidían con Elena, diciéndole a Marcos que iba a visitar a su hermana en la misma ciudad. Los cargos inexplicables en nuestra tarjeta de crédito de hoteles y restaurantes que nunca habíamos visitado juntos. Mi vieja compañera de universidad, Sofía, se convirtió en mi confidente. Nos reuníamos en esa pequeña cafetería de la calle Serrano, lo suficientemente lejos de nuestro barrio para evitar caras conocidas. «Deberías enfrentarlo, Carmen», insistió mientras tomábamos nuestros cafés con leche. «Esto no es sano, reunir pruebas como si fueras una detective». «Todavía no», respondí, removiendo mi café distraídamente. «Necesito entender el panorama completo primero». «¿Y luego qué? ¿Cuál es tu objetivo final aquí?». No tenía una respuesta. Entonces, parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación, que lo que Elena había susurrado fuera solo una mentira cruel para herirme. Pero la esperanza es algo peligroso cuando la realidad sigue demostrando que es una tontería. Un martes lluvioso de octubre encontré mi primera prueba concreta. Roberto se había olvidado el móvil en la encimera de la cocina cuando salió corriendo para una reunión temprano. Había cambiado el código de acceso hacía meses, but in his haste, he'd left it unlocked. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por sus mensajes, y allí estaba, un hilo con E lleno de declaraciones de amor, planes para su futuro y menciones de su pequeño secreto. Tomé fotos de los mensajes con mi propio móvil, con cuidado de no dejar rastro de mi descubrimiento. Cuando regresó, esa noche, lo saludé con un beso en la mejilla y le pregunté por su día como si mi mundo no se hubiera derrumbado de nuevo. Las pruebas se acumulaban. Encontré recibos metidos en los bolsillos de su chaqueta, reservas de hotel en nuestro ordenador compartido, e incluso una carpeta oculta de fotos cuando revisé discretamente su portátil una noche mientras roncaba a mi lado. Cada pieza de prueba era como añadir combustible al fuego que un día desataría. Mientras tanto, Marcos llamaba con más frecuencia, su voz alegre con noticias sobre el trabajo y las reformas en casa. Él y Elena estaban planeando convertir su habitación de invitados en un cuarto para el bebé. La ironía se retorcía como un cuchillo en mis entrañas. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó durante una llamada. «Elena quiere saber si le ayudarías con la fiesta del bebé. Dice que tienes el mejor gusto para la decoración». «Por supuesto, cariño», respondí, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago. «Me encantaría ayudar». Y entonces llegó la pista definitiva. Una ecografía dejada en la guantera del coche de Roberto. Tenía el nombre de ella, Elena Valdés Gámez. La fecha coincidía exactamente con la semana en que él había dicho estar. En una conferencia en Sevilla, mis manos temblaban mientras la sostenía, la imagen granulada en blanco y negro de un niño que supuestamente era de mi marido, con mi nuera. Esta vez no hubo lágrimas, solo determinación. Ese niño, ese secreto, era ahora mi arma. Hice una copia de la ecografía y devolví el original exactamente como lo había encontrado. Luego llamé a una vieja amiga de la universidad que se había convertido en una respetada obstetra en el Hospital La Paz. «Esta cronología no tiene sentido. Carmen», dijo la doctora Laura Ibáñez mientras estábamos sentadas en su consulta fuera de horario. Le había llevado la copia de la ecografía, diciendo que quería sorprender a la pareja con un marco especial. «Basado en el desarrollo que veo aquí, este embarazo ya estaría muy avanzado antes de la fecha de esta imagen».
¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una sospecha ya se estaba formando. O la fecha en esta imagen está mal, o, dudó, la ética profesional luchando con la lealtad personal. O el padre no es quien ella dice. Terminé por ella. Laura no confirmó ni negó, pero su silencio fue respuesta suficiente. Surgió una nueva posibilidad, una que trajo tanto alivio como una sensación más profunda de traición. ¿Y si Roberto no era el padre en absoluto? ¿Y si Elena estaba usando este embarazo para manipular tanto a mi hijo como a mi marido? La idea me siguió a casa, echando raíces mientras preparaba la cena esa noche. Roberto llegó tarde de nuevo, llamando para decir que estaba atascado en la oficina. Puse la mesa para uno, sirviéndome una copa del caro Rioja que él había estado guardando para una ocasión especial. Para cuando llegó a casa, yo había formulado un nuevo plan. Necesitaba una prueba de ADN, no solo para confirmar la paternidad de Roberto, sino para determinar si este niño era siquiera suyo. Para empezar, el proceso sería complicado, requiriendo muestras tanto de Roberto como de Elena sin su conocimiento, pero tenía tiempo y motivación de mi lado. Mientras Roberto se metía en la cama esa noche, murmurando una disculpa por haberse perdido la cena, me di la vuelta, fingiendo dormir. En la oscuridad, mis ojos permanecieron abiertos, mirando la pared donde colgaba nuestro retrato de bodas. 27 años de recuerdos, promesas y sueños compartidos, todo ello construido sobre lo que ahora parecían arenas movedizas. Pero no sería yo quien se hundiera. Encontraría tierra firme de nuevo, aunque tuviera que construirla yo misma desde las cenizas de esta traición. Elena creía que había ganado. Con cada semana que pasaba, su confianza crecía y también su audacia. Empezó a presumir de su embarazo en cada reunión familiar, con la mano constantemente apoyada en su creciente vientre como si fuera un trofeo. Lo que comenzó como insinuaciones sutiles sobre la expansión familiar, pronto evolucionó a comentarios no tan sutiles sobre sus planes de futuro. Planes que, de alguna manera, siempre incluían a Roberto. Estamos pensando en ponerle al bebé el nombre de un miembro de la familia, anunció durante la cena del domingo en nuestra casa. Sus ojos se movieron entre Marcos y Roberto, deteniéndose un segundo de más en mi marido. Algo tradicional, con historia. Eso es maravilloso, dije sirviéndola tarta de manzana que había horneado esa mañana. El abuelo de Marcos se llamaba Javier. Es un nombre fuerte con mucha historia. Roberto se removió incómodo en su silla. Javier es demasiado anticuado. Los niños de hoy necesitan nombres modernos. ¿Como Roberto?, sugirió Elena con una sonrisa taimada. Roberto Jr. suena bien. Marcos sonrió radiante, sin captar en absoluto la corriente subterránea. No lo había pensado. ¿Qué te parece, papá? ¿Te gustaría que tu primer nieto se llamara como tú? Mi hijo, bendito sea, seguía felizmente ignorante de la traición que ocurría ante sus narices. Estaba tan enamorado de Elena que eso le impedía ver el veneno que ella vertía en nuestras vidas a diario. Lo observé desde el otro lado de la mesa. Su expresión seria, el orgullo en sus ojos cuando miraba a su esposa embarazada. Mi corazón se rompía por él de nuevo cada vez. Creo que tu madre tiene razón, dijo Roberto finalmente, evitando mi mirada. Javier es un buen nombre de familia. La sonrisa de Elena vaciló, pero se recuperó rápidamente. Tenemos mucho tiempo para decidir. El bebé no nace hasta la primavera. Después de la cena, mientras los hombres veían un partido del Atleti en el salón, Elena me acorraló en la cocina. Se ofreció a ayudar con los platos, un gesto sin precedentes, que inmediatamente me puso en guardia. «¿Sabes, Carmen?», dijo, secando un plato con una lentitud exasperante. «Has estado tan tolerante con todo. No es lo que esperaba». Continué enjuagando vasos, con una expresión neutra. «¿Qué esperabas, Elena?» «No lo sé. ¿Rabia? ¿Celos? No eres exactamente el prototipo de la mujer moderna, ¿verdad? La mayoría de las mujeres
De tu edad se vendrían abajo sabiendo que su marido ha encontrado a alguien más joven. El agua corría fría sobre mis manos, pero no ajusté la temperatura. El ligero dolor me mantuvo concentrada. ¿Es eso lo que crees que pasó? ¿Que Roberto te encontró? Su risa fue ligera, ensayada. No finjamos, ambas sabemos lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Cerré el grifo y la miré directamente. Por un momento dejé caer mi máscara, permitiéndole ver el acero que había debajo. Voy a hacer exactamente lo que hay que hacer, cuando haya que hacerlo. Algo parpadeó en sus ojos. Incertidumbre, quizás incluso miedo, pero desapareció tan rápido como apareció. Me trataba como una reliquia, una molestia que había que tolerar hasta que pudiera ser descartada. En los eventos familiares comentaba mi ropa. ¿No es esa blusa un poco madura, Carmen? Hacía puya sobre mi edad. Espero tener tu energía cuando tenga tu edad. Y se jactaba de que Roberto estaba más vivo que nunca últimamente. La dejé tener su momento. Sonreí, escuché. La felicité por su embarazo e incluso empecé a tejerle una mantita de bebé, de lana amarilla suave que trabajaba por las noches mientras Roberto fingía leer a mi lado. Cada puntada era un momento de planificación. Cada fila completada me acercaba al día en que la verdad desentrañaría su red de mentiras. «¡Qué trabajo tan bonito!», comentó Roberto una noche, mirando la manta a medio terminar. «A Elena le encantará». «Seguro que sí», respondí, mis agujas haciendo un clic constante. «Estoy poniendo todo mi amor en ella». Me miró de forma extraña entonces, como si intentara descifrar algún mensaje oculto en mis palabras. Pero no insistió. Quizás sintió que el terreno entre nosotros se había vuelto inestable, que un paso en falso nos haría caer a ambos en el abismo de la confrontación. Mientras tanto, contraté a un investigador privado. Tomás Reyes, un viejo amigo de mi hermano que me debía un favor después de que ayudé a su hija a entrar en el Berklee College of Music. Tomás era discreto, minucioso y, lo más importante, parecía lo suficientemente común como para pasar desapercibido en cualquier entorno. «Necesito vigilancia», le dije mientras tomábamos un café en una cafetería de Chamberí, lejos de cualquier cara conocida. Fotos, grabaciones, cualquier cosa que establezca un patrón. Tomás no hizo preguntas innecesarias, simplemente asintió y dijo: «Esto te costará, Carmen». «El dinero no es un problema». Deslicé un sobre por la mesa con su primer pago. La discreción sí lo es. Durante 3 semanas, Tomás siguió tanto a Roberto como a Elena. Documentó sus encuentros, menos de los que esperaba, lo que me sorprendió. La mayoría de sus encuentros eran breves, a menudo en lugares públicos. Y varios parecían tensos en lugar de románticos. Algo no cuadraba. «No actúan como amantes», dijo Tomás cuando me entregó su informe final. «Más bien como conspiradores». Las fotos mostraban a Elena y Roberto en un café cerca de la oficina de él, con las cabezas juntas en conversación. Otro grupo los mostraba fuera de un edificio de consultas médicas, el mismo donde Elena tenía sus citas prenatales. En ninguna de las imágenes se tocaban afectuosamente ni mostraban el comportamiento que esperaría de una aventura. «¿Sobre qué crees que están? ¿Conspirando?», pregunté, estudiando las imágenes. Tomás se encogió de hombros. «Eso está fuera de mi competencia, pero si tuviera que adivinar, diría que dinero. Casi siempre es por dinero». Sus palabras se quedaron conmigo, añadiendo otra capa al misterio. Empecé a revisar nuestros registros financieros con más cuidado. Roberto tenía cuentas separadas a las que no podía acceder, inversiones que gestionaba de forma independiente. ¿Se las había arreglado Elena para meter sus garras en ellas? La siguiente pieza del rompecabezas llegó de forma inesperada. Estaba en la farmacia recogiendo mi medicación para la tensión cuando me encontré con Begoña Montes, la mejor amiga de la madre de Elena. A Begoña nunca le caí bien,
Decía que era demasiado fría para su círculo social, pero le gustaba más el cotilleo que lo que le disgustaba yo. «Carmen, ¿cómo llevas toda esta emoción?», preguntó, su voz goteando una dulzura artificial. «Muy bien, Begoña. ¿Y tú?». «Oh, ya sabes, ocupada como siempre. Ayer mismo comí con Julia, la madre de Elena. Está encantada con el bebé, por supuesto». Aunque mencionó cierta preocupación por las fechas, mantuve una expresión neutra. ¿Las fechas? Begoña se acercó más, bajando la voz. Bueno, entre nosotras, Elena y ese exnovio suyo, un tal Javi no sé qué, todavía se veían justo hasta que anunció el embarazo. Julia estaba preocupada de que pudiera haber confusión, pero Elena le aseguró que todo estaba bien. Me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Estoy segura de que Marcos está encantado de ser padre. El nombre Javi me sonó. El ex de Elena había sido mencionado ocasionalmente, una relación que terminó mal justo antes de que conociera a Marcos. Nunca lo había conocido, pero Marcos una vez mencionó que era algún tipo de músico. Esa noche llamé a Tomás. Necesito que encuentres a alguien llamado Javi. Es músico, posiblemente el exnovio de Elena. 2 días después, Tomás tenía un nombre, Javi Montero, bajista de una banda local que actuaba regularmente en bares de Malasaña. También tenía una dirección y, lo más importante, la confirmación de que Javi y Elena habían estado en contacto hacía tan solo 4 meses. Con esta nueva información, di el paso más audaz hasta el momento. Organicé una prueba de ADN. Tenía acceso al peine de Roberto, lleno de mechones de pelo con folículos intactos. Conseguir algo de Elena fue más difícil, pero la fortuna me favoreció cuando dejó una taza de café olvidada después de una breve visita para dejar muestras de pintura para el cuarto del bebé. La sellé cuidadosamente en una bolsa de plástico. El servicio de pruebas prometía discreción y precisión. Pagué un extra por la urgencia, usando efectivo para evitar cualquier rastro documental. Los días de espera fueron brutales, pero en el momento en que recibí el sobre con los resultados, supe que todo habría valido la pena. Me senté sola en mi coche en el aparcamiento de la oficina de correos, mis manos temblando ligeramente mientras abría los resultados sellados. El lenguaje científico era denso, pero la conclusión era cristalina. No había coincidencia genética entre las muestras proporcionadas. El bebé no era de Roberto. Una extraña calma me invadió. La traición era diferente de lo que había imaginado, pero no menos dolorosa. Si Roberto no era el padre, entonces ¿quién lo era? Javi Montero parecía el candidato probable. Pero, lo que es más importante, ¿a qué juego estaban jugando Roberto y Elena? ¿Y por qué involucrarnos a mí y a mi hijo en su engaño? Guardé los resultados en mi bolso y arranqué el coche. Las piezas finalmente estaban encajando, pero el cuadro completo aún se estaba formando. Mientras conducía a casa por las calles familiares de nuestro barrio, comencé a planificar la siguiente fase de mi respuesta. Elena me había susurrado su secreto, pensando que me rompería. En cambio, me había armado con un propósito. La fiesta del bebé era en 2 semanas. Sería el escenario perfecto para que la verdad hiciera su entrada. Elegí mi momento con cuidado. La fiesta del bebé estaba programada para el segundo sábado de noviembre en el salón de té de la calle Goya, del que Elena había estado hablando maravillas durante meses. Había insistido en planificar cada detalle ella misma, desde las invitaciones caligrafiadas a mano hasta los macarons importados que costaban más de lo que debían. «Esto no es una fiesta de bebé cualquiera», le había dicho a Marcos a mi alcance. «Es la bienvenida a la próxima generación de nuestra familia». La ironía no se me escapó. La mañana de la fiesta me desperté antes del amanecer. Roberto seguía dormido, de espaldas a mi lado de la cama como se había convertido en nuestra costumbre. Observé el lento subir y bajar de sus hombros, preguntándome
¿Qué sueños lo visitaban estos días? ¿Sentía alguna vez culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O se había acostumbrado tanto al engaño que ya no lo registraba como algo malo? Me deslicé fuera de la cama y me preparé para el día con un cuidado metódico. Elegí un vestido azul empolvado que había comprado especialmente para la ocasión. Lo suficientemente caro como para mostrar esfuerzo, lo suficientemente conservador como para encajar en la percepción que Elena tenía de mí como una matrona anticuada. Me peiné con ondas suaves, me apliqué un maquillaje que realzaba sin llamar la atención y me abroché el collar de perlas de mi madre alrededor del cuello. El último toque fue mi perfume, no la fragancia floral que Roberto me había regalado la Navidad pasada, sino una fragancia especiada y cálida que mi hermana había traído de su viaje a Marruecos. Algo nuevo, algo que no estuviera asociado con la mujer que había sido durante mi matrimonio. «¡Qué guapa estás!», comentó Roberto cuando bajé. Estaba en la isla de la cocina, leyendo El País y tomando café como si fuera un sábado cualquiera. «Es un día importante», respondí, sirviéndome una taza. «Nuestro primer nieto se merece una celebración como es debido». Dobló el periódico con cuidado, sus movimientos deliberados. «Carmen, sobre el bebé. Deberíamos salir en 30 minutos si queremos evitar el tráfico del centro». Interrumpí, no dispuesta a escuchar el discurso ensayado que hubiera preparado. «Ya sabes cómo se pone la calle Goya los fines de semana». El viaje a la ciudad fue silencioso. Roberto intentó una conversación trivial sobre el tiempo, sobre la jubilación de un colega, sobre cualquier cosa excepto lo que pendía entre nosotros. Respondí con monosílabos educados, guardando mi energía para lo que estaba por venir. El salón de té estaba transformado para la ocasión. Decoraciones en rosa pálido y plata adornaban cada superficie. Globos flotaban en racimos alrededor, de elegantes arreglos de mesa. Un pastel de 3 pisos se erigía como centro de mesa, coronado con un sonajero de plata hecho de fondant. Todo gritaba buen gusto y una planificación cuidadosa. Elena brillaba con su vestido premamá rosa pálido, aceptando cumplidos y regalos con una gracia ensayada. Su madre, Julia, revoloteaba cerca, una copia al carbón de su hija, pero con 20 años más y una sed más obvia de ascenso social. Marcos estaba de pie, orgulloso, al lado de Elena, con la mano protectora en la parte baja de su espalda. El marido perfecto, el futuro padre perfecto. La sala se llenó rápidamente con invitados, de ambos lados de la familia. Mi hermana Catalina llegó con sus hijas, lanzándome miradas inquisitivas que fingí no notar. El hermano de Roberto, David, vino con su nueva esposa, la tercera, cada una más joven que la anterior. Las amigas de la universidad de Elena se agruparon, con mimosas en la mano, susurrando y riendo, todos vestidos en tonos pastel y bebiendo bebidas espumosas, celebrando una mentira envuelta en papel bonito y atada con una cinta de seda. Circulé por la sala, interpretando mi papel con precisión. Elogié la decoración, charlé con parientes que rara vez veía y me mantuve a distancia de Roberto, que parecía estar haciendo lo mismo. Orbitábamos el uno alrededor del otro como planetas cautelosos, manteniendo una distancia segura mientras manteníamos las apariencias. ¿No es maravilloso?, susurró Sofía cuando me encontró sola cerca de la mesa de postres. Mi amiga había venido a pesar de sus reservas sobre mi plan. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Observé a Elena al otro lado de la sala, riendo con la mano en su vientre redondeado. Más segura de lo que he estado de nada en años. La hora de los regalos llegó después del almuerzo. Elena se sentó en una silla decorada en el centro de la sala, con Marcos a su lado, mientras abría un paquete envuelto elaboradamente tras otro. Mantas de bebé de cachemira, sonajeros de plata de ley, una cuna hecha a mano de los padres de Roberto que debió costar una pequeña fortuna. «Este es de Carmen», anunció la madre de Elena, entregándole una caja bellamente envuelta, atada con un lazo plateado.
Era más pequeña que la mayoría de los otros regalos, modesta en apariencia, pero cuidadosamente elegida. Los ojos de Elena se encontraron con los míos al otro lado de la habitación, un destello de sospecha rápidamente enmascarado por su sonrisa social. ¡Qué detalle, Carmen! Llevaba una expresión serena y permanecí de pie cerca del fondo de la sala. «Espero que te guste», dije. Mi voz se escuchó claramente en el espacio repentinamente silencioso. Lo desenvolvió lentamente, quitando el papel plateado con un cuidado deliberado. Dentro había una caja blanca, simple y elegante. Y dentro de eso había una caja de joyería de terciopelo más pequeña, que contenía un pequeño sobre. Confundida, me miró. «Es un regalo especial», expliqué, mi voz dulce como la miel. «Destinado solo para ti y Marcos, algo para atesorar siempre». Marcos se inclinó más cerca, curioso. Elena le entregó el sobre con una risa nerviosa. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un vale de regalo para servicios de canguro? ¿Por qué no lo abres y lo ves?», sugerí. La sala se quedó en silencio mientras Marcos deslizaba su dedo bajo el sello y sacaba el contenido. No hubo una revelación dramática, ni un jadeo de sorpresa, solo un cambio gradual en su expresión a medida que la confusión daba paso a la incredulidad y luego a algo más oscuro y doloroso. La carta en el interior incluía el membrete del laboratorio, la información de la prueba y la conclusión condenatoria en un lenguaje científico claro. Probabilidad de paternidad 0.00%. En la parte inferior había sujetado una pequeña nota con un clip. «Pregúntale por Javi Montero». «¿Marcos?». La voz de Elena vaciló. «¿Qué es?». Él la miró, con los ojos muy abiertos por la confusión y la traición. «¿Qué es? ¿Esto?». Su voz era apenas un susurro, pero en la sala silenciosa todos lo oyeron. «¿Qué significa esto, Elena?». Ella alcanzó el papel, sus manos temblando. Mientras leía, el color desapareció de su rostro. Sus ojos se dirigieron a Roberto, luego a mí y de vuelta a Marcos. «Puedo explicarlo», comenzó, pero no había nada que explicar. La verdad estaba allí en blanco y negro, innegable. Me quedé quieta, con las manos cruzadas delante de mí, observando cómo la actuación se deshacía como una escena de una tragedia a cámara lenta. Roberto se había levantado de su asiento, su rostro una máscara de confusión que no parecía del todo real. Alrededor de la sala, los invitados se movían incómodos, sin saber si quedarse o irse, reacios a perderse el drama que se estaba desarrollando. «¿Puede alguien decirme qué está pasando?», exigió la madre de Elena, tratando de tomar el control de una situación que se salía rápidamente de las manos de cualquiera. Marcos se puso de pie con el papel apretado en la mano. «Según esta prueba de ADN, no soy el padre del bebé». «De Elena». Su voz se quebró en la última palabra. «¿Te gustaría explicar eso, Elena?». La tormenta que había planeado tan cuidadosamente finalmente había estallado, y ahora todo lo que tenía que hacer era ver cómo lo barría todo. El pánico se apoderó de ella casi al instante. El rostro de Elena se contrajo mientras intentaba hablar, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El elegante salón de té, con su delicada porcelana y sus decoraciones en tonos pastel, de repente se sintió como una sala de tribunal, y Elena estaba siendo juzgada ante un jurado de amigos y familiares que se habían reunido para celebrar lo que ahora se revelaba como una mentira. «Marcos, por favor», logró decir finalmente, buscando su brazo. Él retrocedió, manteniendo el papel condenatorio entre ellos como un escudo. «Esto es un error. La prueba debe estar equivocada». «¿Lo está?». Su voz era firme ahora, la ira reemplazando la conmoción. «Javi Montero también es un error». Al mencionar ese nombre, los ojos de Elena se abrieron de par en par. Miró a su alrededor, a los rostros confundidos y curiosos de los invitados que se habían quedado completamente en silencio, con sus mimosas y tazas de té olvidadas en sus manos. Su mirada finalmente se posó en Roberto,
desesperada y suplicante. Mi esposo se quedó congelado, su tez cenicienta. Por primera vez en nuestro matrimonio, parecía genuinamente aterrorizado. Cualquiera que fuera el juego que él y Elena habían estado jugando, esta exposición pública no era parte del plan. «Que alguien explique lo que está pasando», exigió Julia de nuevo, su voz estridente. Se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados. «¿Qué has hecho, Carmen?» «No he hecho más que exponer la verdad», respondí con calma. «Quizás tu hija debería explicar por qué le ha estado mintiendo a mi hijo sobre la paternidad de su hijo y por qué sintió la necesidad de decirme que mi marido era el padre». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las amigas de la universidad de Elena se agruparon más, susurrando frenéticamente. Mi hermana Catalina se puso a mi lado, en una muestra silenciosa de apoyo. Roberto permaneció inmóvil en su sitio, incapaz o no dispuesto a intervenir. «Eso no es verdad», dijo Elena, débilmente. «Yo nunca dije eso. Me lo susurraste en la cena de ascenso de Marcos», le recordé. «Me llamaste vieja bruja y dijiste que esperabas un hijo de mi marido. Pero según la prueba de ADN, eso era mentira. Así que tengo curiosidad, Elena. ¿A qué juego estabais jugando tú y Roberto?» Todos los ojos se volvieron hacia Roberto, quien finalmente pareció encontrar su voz. «Esto es ridículo. No tuve nada que ver con...» «Deja de mentir», lo interrumpió Marcos. Se volvió hacia Elena de nuevo. «¿Quién es Javi Montero?» Los hombros de Elena se hundieron en la derrota. «Mi ex», admitió en voz baja. «Pero se acabó hace meses. ¿Antes de qué?», presionó Marcos. «Antes de que descubrieras que estabas embarazada de su hijo y decidieras hacerlo pasar por mío? ¿Antes de que comenzaras cualquier plan retorcido que tuvieras con mi padre?» La familia estalló en caos. Julia corrió al lado de su hija, tratando de protegerla de las acusaciones que volaban por la sala. Roberto intentó acercarse a Marcos, pero David lo interceptó, exigiendo respuestas sobre su implicación. Los invitados comenzaron a murmurar sobre irse, recogiendo bolsos y chaquetas, ansiosos por escapar, pero aún más ansiosos por discutir lo que habían presenciado. «Deberíamos continuar esto en 1909, privado», sugirió Roberto, tratando de salvar la dignidad que quedaba. «¿Por qué?», preguntó Marcos con amargura. «Ambos queríais una audiencia para vuestras mentiras. Podéis tener una audiencia para la verdad también». Elena, de repente, se volvió contra Roberto, su compostura completamente destrozada. «Esto es tu culpa. Me prometiste que funcionaría». «Elena, no», advirtió Roberto, pero ya era demasiado tarde. «¿No qué? ¿No decirle a Marcos cómo te ofreciste a pagar por todo si me quedaba callada sobre Javi? ¿Cómo dijiste? ¿Que me ayudarías a hacer pasar a este bebé por suyo para que finalmente pudieras tener el nieto que querías? ¿Cómo me hiciste mentirle a todo el mundo porque estabas demasiado avergonzado de admitir que tu hijo podría no darte el legado familiar perfecto con el que has estado obsesionado?» La sala volvió a quedar en silencio. Observé el rostro de 1910, mi hijo, mientras procesaba esta nueva traición, no solo de su esposa, sino de su padre. El hombre al que había idolatrado toda su vida, al que había seguido en la abogacía, del que había buscado aprobación en cada empresa. ¿Es eso cierto?, le preguntó Marcos a Roberto, su voz apenas audible. Roberto enderezó los hombros, invocando la presencia autoritaria que le había servido bien en los tribunales y en las salas de juntas. «Estaba tratando de protegerte», dijo. «Cuando Elena vino a mí con su situación, vi la oportunidad de preservar tu matrimonio y darte lo que siempre has querido, una familia. ¿Mintiéndome? ¿Dejándome creer que este niño era mío?» «Nunca habrías sabido la diferencia», insistió Roberto. «El niño habría sido criado como un Gámez. Nuestro legado continuaría. Todos ganarían». «Todos excepto Marcos, que estaría viviendo una mentira», intervine. «Y excepto yo, a quien estabas dispuesto a herir con tus confidencias susurradas y reuniones secretas».
Elena se secó las lágrimas, su maquillaje cuidadosamente aplicado ahora corrido por sus mejillas. Nunca quise herir a nadie. Estaba desesperada. Javi no quería saber nada del bebé. Amaba a Marcos, y cuando Roberto sugirió este acuerdo... ¿Acuerdo?, repitió Marcos, con el asco evidente en su voz. ¿Así es como llamas a esta traición? ¿Un acuerdo? Mi hijo se alejó de ambos y se puso a mi lado. En ese momento, vi al niño pequeño que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, confiando en mí para arreglarlo. Todo, pero no podía arreglar esto para él. Solo podía ser testigo de su dolor y ofrecer un apoyo silencioso. La fiesta del bebé se disolvió rápidamente después de eso. Las amigas de Elena la escoltaron al baño, donde se podían oír sus sollozos a través de la puerta. Julia la siguió, lanzándome dagas con la mirada. Roberto se retiró a un rincón con su hermano. Sus susurros acalorados sugerían que David no era tan comprensivo como Roberto había esperado. El resto de los invitados salieron rápidamente, algunos deteniéndose para apretar mi brazo o el hombro de Marcos en una incómoda muestra de simpatía. «Necesito salir de aquí», dijo. «Finalmente, Marcos, no puedo mirar a ninguno de los dos ahora mismo. Ven a casa conmigo», le ofrecí. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Él asintió, el simple gesto transmitiendo tanto gratitud como agotamiento. Nos fuimos sin despedirnos de nadie, caminando en silencio hacia mi coche a través del aire fresco de noviembre. El viaje de regreso a Mirasierra fue tranquilo, Marcos mirando por la ventana las calles familiares que ahora parecían parte de una vida diferente. Por la noche, la noticia del escándalo se había extendido por todo nuestro círculo social. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto y llamadas de amigos y parientes lejanos en busca de detalles. Los ignoré a todos, centrándome en ayudar a Marcos a hacer una maleta en su piso mientras Elena todavía estaba ausente, presumiblemente con sus padres. ¿Lo sabías?, preguntó mientras le ayudaba a doblar camisas en una maleta. Antes de la prueba de ADN, ¿sospechabas algo? Sabía que algo no estaba bien, admití. La cronología parecía extraña y su comportamiento era sospechoso, pero nunca imaginé este escenario en particular. Él asintió, sus movimientos mecánicos mientras recogía artículos de aseo del baño. Todas esas reuniones que tenían. Pensé que papá solo estaba siendo comprensivo, interesándose por el bebé, y todo el tiempo estaban... No pudo terminar la frase. Nos fuimos antes de que Elena regresara, volviendo a la casa donde Marcos había crecido. Mientras hacía la cama de la habitación de invitados con sábanas limpias, podía oírlo en el teléfono en el pasillo, su voz baja y tensa mientras hablaba con su socio del bufete, solicitando una baja de emergencia. Elena intentó llamarlo 17 veces esa noche. Cada vez él silenciaba el teléfono sin responder. Por la mañana, ella se había mudado de nuevo con sus padres, sola y muy embarazada de un niño que ya no tenía la promesa de un futuro dorado. Roberto intentó volver a casa, pero yo había cambiado las cerraduras, una precaución que había tomado días antes, anticipando las consecuencias. Cuando llamó, exigiendo una explicación, respondí con la misma calma que había mantenido durante todo el calvario. «Tú elegiste tu camino, Roberto. Ahora puedes caminarlo solo». Mi hijo se mudó del piso permanentemente la semana siguiente. Elena, despojada de su fachada cuidadosamente construida, se retiró por completo de nuestro círculo social. Los susurros la seguían a todas partes, en el supermercado, en las citas con el médico, en los pocos eventos sociales a los que todavía intentaba asistir, de depredadora orgullosa a paria social en una sola tarde. Y yo no necesité levantar un solo dedo con rabia. La verdad había sido mi espada y había hecho su trabajo con una precisión silenciosa y devastadora. Pasaron los meses. El invierno se instaló en Madrid con su ritmo familiar de mañanas heladas y calles salpicadas de sal. Encontré un extraño consuelo en el frío,
Coincidía con la claridad cristalina que había reemplazado la niebla de la traición en mi mente. Mi vida había sido trastocada, pero me sentía más arraigada que en años. El proceso de divorcio comenzó en enero. Roberto contrató a Zimmerman, el mismo tiburón de abogado que a menudo había recomendado a clientes adinerados que buscaban proteger sus activos. Yo elegí a Elena Patel, una exfiscal conocida por su preparación meticulosa y su resolución inquebrantable. No se me escapaba la ironía de que, después de 27 años de matrimonio, terminaríamos como adversarios en el mismo sistema legal donde Roberto había construido su carrera. Está ofreciendo un acuerdo, me informó Elena durante una de nuestras reuniones en su despacho del centro. Afuera, la nieve caía en copos gruesos, cubriendo la ciudad de un silencio blanco. Es generoso según la mayoría de los estándares. Revisé los números en el documento que tenía delante. El chalet en Mirasierra, la mitad de nuestros considerables ahorros, una pensión alimenticia mensual que aseguraría que nunca tuviera preocupaciones financieras. ¿Y a cambio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Discreción, un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de vuestra separación. Le devolví los papeles. Dile que no me interesa su dinero. Quiero mi parte de lo que construimos juntos, ni más ni menos. Y no firmaré para renunciar a mi derecho a decir la verdad. Elena sonrió, un destello de aprobación en su comportamiento profesional. Esperaba que dijeras eso. Le transmitiré tu respuesta. Las negociaciones continuaron durante febrero. Roberto se desesperaba cada vez más por llegar a un acuerdo rápidamente, ya que los rumores del escándalo amenazaban su candidatura a un puesto de juez que había estado persiguiendo durante años. Mantuve mi postura firme, ni vengativa ni complaciente. Cuando finalmente llegamos a un acuerdo en marzo, fue en mis términos, una división justa de los bienes sin ninguna orden de silencio adjunta. Mientras tanto, nació el bebé de Elena, una niña llamada Lidia, según el anuncio que apareció en el periódico local. No se mencionaba al padre, Marcos, que se había volcado en el trabajo en otro bufete de abogados al otro lado de la ciudad. Lo mencionó solo una vez durante una de nuestras cenas semanales. Javi no quiere saber nada de ella, dijo, removiendo la pasta en su plato. De la niña, quiero decir. Elena hizo una prueba de paternidad. Confirmó lo que ya sabíamos. Le apreté la mano por encima de la mesa. ¿Cómo te sientes con eso?, suspiró. El sonido llevaba el peso de meses procesando el dolor. Aliviado de que no sea mía, sinceramente. Pero también, no sé, había empezado a imaginarme siendo padre. Ahora ese futuro también se ha ido. Habrá otras oportunidades, le aseguré. Con alguien que te merezca. Él asintió, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? ¿Ambos empezando de nuevo al mismo tiempo? No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Ambos estábamos reconstruyendo vidas que habían sido destrozadas por la misma traición. Había algo poético en ello. Madre e hijo emergiendo juntos de los escombros. La primavera trajo cambios. Vendí el chalet de Mirasierra, incapaz de caminar, por sus pasillos sin ver los fantasmas de un matrimonio que había sido en parte ficción. En su lugar, compré una pequeña casa de estilo artesanal en Chamberí, lo suficientemente cerca del río como para poder pasear por sus orillas por las mañanas. La casa necesitaba trabajo, papel pintado que se despegaba, instalaciones anticuadas, un jardín invadido por las malas hierbas. Pero eso era parte de su atractivo. Un proyecto, una transformación, una metáfora hecha, manifiesta. Catalina me ayudó a pintar el salón de un cálido terracota que me recordaba el verano que pasamos en la Toscana cuando teníamos 20 años. Sofía me ayudó a seleccionar muebles nuevos. Nada de mi antigua vida hizo la mudanza, excepto mis libros y la vajilla de mi madre. Marcos contribuyó con sus horas de fin de semana a renovar la cocina,
aprendiendo fontanería y carpintería con tutoriales de YouTube con la misma dedicación que una vez aplicó al estudio del derecho. Deberías unirte a una de esas aplicaciones de citas, sugirió Catalina una tarde mientras colgábamos cortinas en el dormitorio recién pintado. Hay muchas diseñadas específicamente para gente de nuestra edad. Me reí, genuinamente divertida por la idea. Apenas he descubierto quién soy por mi cuenta. No estoy lista para ser la pareja de nadie de nuevo. ¿Quién dijo nada de una pareja? Quizás solo alguien con quien cenar de vez en cuando, o algo más que cenar. Movió las cejas sugestivamente. «¡Catalina!», protesté, sintiendo un sonrojo subir a mis mejillas. Estoy perfectamente contenta con mi propia compañía ahora mismo. Y lo estaba. Había una libertad en la soledad que no había esperado. Libertad para comer lo que quería, cuando quería. Para quedarme leyendo hasta el amanecer si un libro me cautivaba. Para extender mis acuarelas por la mesa del comedor durante días sin tener que limpiar para la comodidad de otra persona. Me uní a un club de lectura que se reunía en la biblioteca local. Tomé una clase de cerámica en el centro cívico. Fui voluntaria en un programa de alfabetización enseñando español a inmigrantes recién llegados. Lentamente construí una vida que me pertenecía por completo, moldeada por mis propias elecciones en lugar de en respuesta a las expectativas de otra persona. Roberto y yo nos cruzamos ocasionalmente. En el funeral de un amigo en común, en mí no me siente una gala benéfica a la que asistí con Catalina. Intercambiamos saludos educados, nada más. Había envejecido en los meses transcurridos desde nuestra separación. Nuevas arrugas grabadas alrededor de sus ojos y boca. Su pelo más gris que castaño ahora. El puesto de juez se lo habían dado a otro. Elena se puso en contacto una vez, enviando una carta escrita a mano que llegó en mayo. Reconocí su caligrafía fluida en el sobre y casi la tiro sin abrir. La curiosidad pudo más al final. «Sé que ninguna disculpa puede borrar lo que hice», escribió. «Pero quiero que sepas que lamento el dolor que causé. No solo a Marcos, sino a ti. No te merecías nada de eso». La carta continuaba con actualizaciones sobre Lidia, sobre su mudanza a un pequeño apartamento en Lavapiés, sobre la decepción de sus padres y su lucha por encontrar trabajo con un recién nacido. Terminaba con una petición para vernos, para encontrar un cierre si no hay nada más. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día estaría lista para esa conversación, pero todavía no. Mi perdón, como todo lo demás en mi nueva vida, llegaría en mis propios términos y plazos. Llegó el verano con su abrazo húmedo. Planté un pequeño huerto en el patio trasero. Tomates, albahaca, calabacines que crecían casi más rápido de lo que podía cosecharlos. Marcos venía a cenar todos los domingos, a veces trayendo a un colega o amigo. Nunca hablábamos de Roberto o Elena, a menos que él iniciara la conversación, lo que ocurría con menos frecuencia a medida que pasaban los meses. Una noche a finales de julio, mientras estábamos sentados en el nuevo columpio de mi porche, viendo a las luciérnagas danzar por el césped, Marcos hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Te arrepientes de haberlo expuesto todo de la forma en que lo hiciste? Consideré la pregunta cuidadosamente, observando la condensación formarse en mi vaso de limonada. No, dije finalmente. Lamento que fuera necesario. Lamento que nos pusieran en esa posición. Pero no me arrepiento de haber elegido la verdad por encima de mentiras cómodas. Él asintió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. Estoy pensando en aceptar un trabajo en Nueva York, dijo después de un momento. Un nuevo comienzo, mayores oportunidades. Deberías hacerlo, le animé. El cambio puede ser difícil, pero a veces es exactamente lo que necesitamos. Nos sentamos en un silencio cómplice mientras el crepúsculo se convertía en noche. Una ligera brisa traía el aroma del jazmín de mi vecino, dulce y embriagador. A lo lejos sonó la bocina de un coche,
recordándonos que más allá de nuestro momento de paz, la ciudad continuaba su ritmo implacable. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de un solo momento de mi viaje, ni el dolor, ni la humillación, y ciertamente no la venganza, que en realidad no fue venganza en absoluto, solo la verdad, entregada en el momento perfecto. Porque al final, no solo expuse a Elena y Roberto, me descubrí a mí misma bajo las capas de esposa, madre y anfitriona perfecta, detrás de las que me había escondido durante décadas. Hay una cita que encontré en una de las selecciones de mi club de lectura, algo sobre que la verdad no te libera, primero te prende fuego, quema todo lo falso y deja solo lo que es real. Eso resonó conmigo. La quema había sido insoportable, pero lo que quedó era más fuerte, más auténtico. Ahora, mientras el otoño se acerca de nuevo, me encuentro mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. Mi vida es más pequeña en algunos aspectos, menos obligaciones sociales, una casa más modesta, un círculo de amigos más reducido, pero se siente infinitamente más espaciosa. Hay espacio para respirar, para crecer, para descubrir nuevas pasiones y revisitar viejas abandonadas por el bien de mi matrimonio. Justo ayer recibí una carta de aceptación de la Universidad Complutense. A los 55 años volveré a estudiar en el semestre de primavera para terminar la carrera de Historia del Arte que abandoné cuando me casé con Roberto. La idea me aterroriza y me entusiasma a partes iguales. Exactamente la combinación de emociones que me dice que estoy en el camino correcto. Porque al final, la venganza más poderosa no consiste en destruir la vida de otra persona. Consiste en reclamar la tuya propia, en tus propios términos. Y no hay nada más poderoso que una mujer que conoce la verdad, no solo sobre los demás, sino sobre sí misma, y la utiliza para construir su propia paz.